¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Carlos, a ver, lo decía, el 15 de agosto finaliza lo que fue el acuerdo de precios justos. Obviamente este mes ya se aumentó lo que se había acordado con el gobierno nacional. ¿Se está negociando de qué manera va a continuar este programa? A ver, ese acuerdo ya está concluido de hecho porque lo que en teoría debía efectivizarse el día 15 se anticipó al primero de este mes, con lo cual hoy ya existe una, diría, especie de libertad de acción que hasta tanto no se formaliza algún otro tipo de acuerdo, que por cierto son tácitos, nunca se firmó nada respecto a ese sendero de precios. Te decía, mientras no se formalice nada más, hoy el mercado está libre a poder determinar el precio que, por supuesto, si hacemos un comparativo entre lo que fue el origen de ese acuerdo allá por noviembre del año pasado y el mes actual, ya tiene más de un 20% de desfasaje entre lo que ha subido el combustible y la inflación real. O sea que está habiendo una fuerte presión de parte de las compañías petroleras como para, de a poquito al menos, ir tratando de zanjar esa diferencia. Es decir, que es de esperarse que si no hay una renovación con el gobierno, probablemente habrá incrementos del precio de las naftas, por encima de lo que venía aumentando. Sí, es lo más probable que ocurre. Inclusive ya se rumoreaba sobre fines de la semana pasada que antes de fin de mes podría llegar a haber otro aumento. Pero bueno, es como te decía al principio, es la presión que está ejerciendo este desfasaje en los precios, que por otro lado tiene su contracara con el faltante que se está registrando de combustible entre las distintas compañías en diversas zonas del país. Entonces la presión sobre los precios hace que existan esos rumores respecto a la actualización. Ahora, Carlos, otros sectores para contener lo que es el aumento de los precios, se avanza con diferentes medidas, en algunos de ellos exenciones impositivas, por ejemplo. Ahora, el sector de ustedes ya lo viene haciendo, lo de no aumentar los impuestos al hidrocarburo. ¿Cómo están con esa situación? Mira, vos imaginate, Martín, que lo hablábamos la semana pasada en reunión de todas las cámaras provinciales en Buenos Aires. Hoy los impuestos se encuentran pisados hace 2 años. Si tuviéramos que trasladar ese porcentual de impuestos pisados a precio, estaríamos hablando de un incremento de alrededor de un 35% en las naftas y un 20% en el diésel a los valores actuales de pizarra. Imagínate el shock que eso sería si se actualizaran los impuestos de manera intempestiva. Pero, ¿qué es lo que pasa? El diferimiento de los impuestos es un elemento que actúa de manera neutra en la composición de costos de las compañías petroleras, porque ellos únicamente son agentes de recaudación, o sea, de retención, recaudación y después depósito. Pero no es el caso de las estaciones de servicio, porque el impuesto, al ser parte integrante del valor final del producto, y la estación de servicio tener un porcentual sobre el valor final, cada vez que se pisan, atenta directamente con la rentabilidad de la estación. O sea, traducido a la jerga, ¿qué quiere decir? Que si hoy el valor del combustible está, por decirte, 80 pesos, atrasado por el diferimiento de los impuestos, es un porcentual sobre esos 80 pesos que está dejando de percibir de rentabilidad el estacionero. Entonces, esta distorsión es la que está afectando demasiado al sector. Y justamente nosotros fuimos al gobierno, dijimos, esto es perfecto, nosotros nos alineamos, estamos de acuerdo en que se sigan congelando los impuestos, porque de alguna manera eso repercute positivamente en el consumidor, porque paga menos el producto, pero denos algún otro beneficio, denos alguna exención impositiva que directamente nos beneficie a nosotros.
o háganos un paréntesis en el pago de los aportes patronales. O sea, denos algún beneficio que permita paliar esta baja de rentabilidad. Carlos, ¿cuál es el componente que mayor carga tiene en los costos de ustedes? La carga salarial, que ha aumentado ostensiblemente. Hace años el costo de nómina no pasaba del 40%, hoy supera el 60%. Y no porque esté mal, porque los sueldos tienen que aumentar, por supuesto, de acuerdo a lo que aumenta el costo de vida. Claro. Pero el estacionero también tiene que tener los recursos suficientes para hacer frente a ese mayor costo. Y es ahí donde hoy se está produciendo la brecha. Claro. Ahora, Carlos, me imagino que se encuentran en un brete importante cuando analizan que los precios están retrasados, pero también analizan que, por ejemplo, en el caso de Refinor, cuando hace incrementos de precios, la gente deja de cargar nafta, ¿no? Se va buscando a aquel que tiene quizás un mejor precio. Ahora, si todos aumentan, como usted lo planteaba, ¿no? Un 35%, yo creo que eso en ventas lo van a sentir al impacto de manera inmediata. Obviamente, y tampoco que no se me malinterprete. Sí. No estoy diciendo que debe aumentar. No, por supuesto. En shock un 35%. Solamente estoy diciendo que ese es el atraso. En algún momento va a haber que corregirlo y supongo yo que será gradualmente. Pero sí, Refinor está aumentando los precios, se está descolocando respecto a la competencia. Pero hay que dejar en claro que lo que está haciendo Refinor, si analizamos objetivamente, es lo que debería ser. Claro. Que el resto de la compañía no lo hagan, es un problema de mercado, y en esto en realidad quien tiene la batuta es YPF, porque al tener el mayor porcentual de participación de mercado, directamente regula los precios del sector, y en la medida que YPF no acompañe estas subas, al resto de la compañía petrolera también se le hace difícil, porque se quedan fuera de mercado, que es lo que hoy está pasando con Refinor. O sea que el problema de Refinor es que no lo acompañaron las otras petroleras, básicamente. Y no lo acompañan porque, como te decía, te quedas automáticamente fuera de mercado, pero ahora hay que ver qué pasa. YPF tampoco va a tener la suficiente logística y capacidad como para hacer frente a toda la demanda que pueda migrar del resto de las compañías y suben los precios. Entonces, ese es otro problema que se podría sumar al que ya está padeciendo el sector. Bien. En el caso de Refinor, ¿cuántos son los puestos de trabajo que estarían en peligro si no se resuelve esta situación? A ver, yo no hablaría no sería tan traumático decir ya que hay puestos de trabajo en peligro, porque lo que recién te comentaba, igualmente se sigue despachando combustible. Tampoco hoy decir una diferencia de 20 pesos parece abismal, pero la verdad es que 20 pesos hoy en un tanque de combustible, estamos hablando de 1.000 pesos de diferencia. O sea, analizando lo que hoy vale nuestro dinero, realmente 1.000 pesos en un tanque de combustible no parece una cifra exacerbada. Entonces todavía no se llega a una situación límite, pero yo creo, y esto es algo, una opinión personal, lo hablábamos con el resto de los colegas, yo creo que el sector, el mercado, en un breve lapso va a tender a normalizarse. O sea, los precios no pueden seguir soportando este retraso. El viernes dimos a publicar un comparativo que se elabora desde la Comisión Latinoamericana, que nosotros formamos parte, y la Argentina a valor a dólar paralelo, ¿no? A dólar blue, sí, es el país más barato de toda América, sacando Venezuela. El más barato, cuando hace 5 años era el más caro después de Uruguay. Claro. Fíjate vos cómo se dio vuelta esta tendencia. Y eso habla a las claras de cuál es la distorsión existente en los precios. Carlos, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Igualmente para usted.
Hablábamos con Carlos Gol de Asuntos Institucionales de SECHA.